2013, agosto del 2013 más o menos. Yo salgo porque veo que empieza a correr mucho viento, que se estaba armando una tormenta, y salgo rápido como para no sé si me iba a la radio, que me terminé volviendo porque después fue muy fuerte el temporal que ocurrió esa noche, ese día, y me volví. Pero cuando iba cruzando, salgo acá a la vereda y empiezo a cruzar la plaza, ya el viento era muy fuerte. Y esa fue una de las razones por las que me volví, porque tenía miedo, no quería dejarla a ella sola tampoco acá. Y después nos enteramos que fue como la cola de un huracán, una tormenta muy fuerte, no sé exactamente, pero eran vientos muy fuertes. Y los árboles en ese momento acá eran muy chicos, no hay, digamos, una barrera que contenga todo eso, entonces me llamaba la atención la fuerza del viento. Y sumado a eso, que veía que se formaba una tormenta, porque de pronto se empieza a cerrar el cielo, se empieza a poner muy oscuro, y entonces yo pienso en ese momento, yo tenía el auto acá afuera, va a caer granizo porque veía las nubes muy bajas, pero empiezo a ver que toda esta zona, nosotros acá estamos en una zona de pedemontaña, y generalmente cuando se arma una tormenta de ese tipo, se cubre hasta el cerro primero y después recién toma esta parte. Y me quedo en medio de la plaza mirando el fenómeno porque era llamativo. Digamos, era una situación que generaba un poco de miedo, pero yo como fenómeno de la naturaleza lo veía hermoso. Entonces me quedo viendo porque las nubes se desplazaban muy rápido, el viento era muy fuerte y yo veía que era inminente, digamos, la tormenta o la piedra en cualquier momento, porque tal vez haga un cálculo equivocado, pero yo veía que tal vez a 100 metros sobre nosotros se había encapotado completamente el cielo, oscuro. De pronto era como esos días que uno se pone de noche, bueno, eran 7:30, 8, y me quedo grabando con el teléfono. Yo tengo el teléfono, entonces me pongo a filmar cuando las nubes empiezan a llegar a esta zona, empiezan a tomar todo. Y en un momento dejo de filmar y me quedo mirando, observando todo, y veo algo que me llama la atención, que una nube muy grande, muy oscura, que se posa sobre esta zona, y no sabría decir exactamente las dimensiones, pero que tranquilamente cubría tal vez estas 3 manzanas de la vuelta, estas 4 manzanas de la vuelta. Veo que esa nube oscura, hacia los bordes, tenía unas nubes mucho más claras, pero era como cuando uno enciende una máquina de humo que tira ese humo claro, y se movía alrededor de la nube. Entonces a mí me llamaba la atención porque las nubes se movían todas juntas con el viento hasta cubrir este lugar, pero alrededor de esa se movía esas nubes claritas o ese humo, y me llamó la atención porque en el momento ya cuando se encapota toda la nube, esa queda posada sobre esta zona y eso alrededor se movía. Y yo, por momento, a través de la densidad de la nube, se veía como si hubiese algo, yo digo un ovni, digo yo en ese momento, pero como camuflado o algo por el estilo, pero se veía como si sobre las nubes hubiese algo que tenía un cuerpo metálico, algo físico, que no permitía que la poca luz que había hasta ese momento, que todavía no había oscurecido, no pasara a esta zona. Entonces yo agarro el teléfono y me pongo a filmarlo, y se veía eso en el teléfono. Es decir, no se veía un ovni, pero se veía esta formación, esta nube extraña sobre esta zona. Y en un momento yo, observando, sentado, me siento en un banquito que había chiquito ahí, me quedo observándolo, pues me llamó la atención y yo sentía como que había algo más, digamos, que una nube. Veo a través en un momento en el que la nube se hace como más, pierde densidad, se ven como no una luz muy intensa, ¿no? Sino que se ve como
cuando uno pone en el auto la diferencia entre una luz de posición y una luz alta, por ejemplo. Se veía como unas pequeñas unas luces que por momentos desaparecían con la nube y entonces yo me quedo mirando eso con un poco de miedo porque bueno, ella estaba sola acá y entonces en un momento veo que la nube esa completamente se disipa, pero también veo como algo que se desplaza rápidamente entre las nubes. El efecto, para que ustedes más o menos lo entiendan, es que cuando hay mucho humo, ustedes generen humo en un lugar, ¿verdad? Y pasen algo que tenga cuerpo, no sé, cualquier cosa que tenga cuerpo por el humo, el movimiento ese que hace el humo así, eso es lo que vi. Entonces yo me vengo para acá y le cuento a ella eso que acaba de ver y salgo por el fondo de la casa que da con la plaza a mirar y ya bueno, la tormenta ya estaba armada, ya se veían refusilos, ya estaba todo, incluso había comenzado a llover, pero yo veo hacia aquella zona de allá, que es el Taficillo, digamos, acá, está muy cerquita, sobre el cerro, veía, yo no recuerdo si eran 3 o 4 luces que te mostraba, Sí. no me acuerdo cuántas eran, pero eran 3 o 4 luces que estaban como suspendidas ahí sobre el cerro. Instantes después que vos viste esta luz acá. Hay minutos, serían 5 minutos tal vez después. Yo llego, lo que tardo en llegar a la plaza es contarle a ella, le muestro el video y salgo al fondo y veía las luces sobre el cerro. Y se veían esas luces y yo le decía a ella, casa no era porque se veía exactamente dónde termina el cerro, porque uno ve acá de lado. Y digo, yo me parecía raro, digamos, no sabía exactamente qué podía ser, pero un avión no era porque estaba suspendida las luces. Y bueno, nosotros las veíamos, por momentos se tapaban porque las nubes lo tapaban tal vez, pero seguían ahí y durante unos, no sé cuánto, 10 minutos, que cuando empiezan a desaparecer, es decir, un momento era como que estaban esas luces así, era como que esas luces se apagaba una, después la otra, hasta que han desaparecido las 4. No es que se han desplazado, se han ido. ¿Cuántas eran? Creo que eran 4, eran 3 o 4, pero me parece que eran 4. Era como que esas luces estaban suspendidas y que de pronto perdían intensidad y hasta que desaparecieron. Suspendidas sobre la parte esa del Taficillo, creo que es esa zona de ahí. Después de que ocurre todo esto, yo me quedo mirando el video y sorprendido con la oscuridad que había generado eso sobre esta zona. Incluso, bueno, ella también. Realmente daba miedo, era hasta tenebroso, digamos, la situación, porque era una hora de la tarde en la que todavía había algo de luz, pero sobre esta zona de pronto ha caído una oscuridad. Entonces, mucha gente tal vez lo tomó como parte de la tormenta, y yo también en ese momento. Y después había gente que publicaba en el Face en ese momento, de acá, gente de Loma, que decía ovnis sobre Loma y ponían algunas fotos, algunas filmaciones que se veía muy poco en realidad. ¿Vos con qué al final? ¿Con el celular? Yo con celular, sí. Y la bajé a la filmación a la máquina, pero después me entraron a robar acá en la casa, me llevaron la máquina y todo eso. Es algo que perdí.